Es interesante, pero bueno, así somos, así son las leyes en nuestro país. Por eso estamos empunchadísimos tratando de hacer todo lo posible y que de verdad contar con ustedes. Vamos a iniciar un tema y vamos a iniciar una serie. Si le pusimos serie, redefinamos cristianismo. Y básicamente, o vamos a estar trabajando, empezamos desde el domingo pasado, en alguna medida. El domingo pasado estuvimos hablando del Espíritu Santo y la Santa Cena. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo que se nos dio. Nosotros no queremos dejar de lado por asuntos en los cuales se han desfigurado todas estas cosas del Espíritu Santo en sus manifestaciones y a veces que iglesias podrían caer en un desorden o en una manipulación, pero nosotros no queremos que dejar de lado que de verdad Dios también quiere trabajar con nosotros en medio de esta comunidad de fe en estos temas sobre el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando hablamos de redefinir, y ya vamos a darlo, y yo me di a la tarea, o por lo menos siempre lo hago, pero quise hoy plasmar lo que ustedes puedan ver el bosquejo, este bosquejo número 1, que es el que vamos a trabajar en esta mañana. Bosquejo serie de Redefinamos Cristianismo. El título del mensaje, el Espíritu Santo que se nos da. Y lo quise hacer porque si algunos quieren ser buenos, ¿verdad? Para que lleguen a ser buenos maestros, yo estoy en el proceso, por supuesto. Pero el bosquejo es algo muy importante para que ustedes también se den cuenta de que el Espíritu Santo nos guía, pero también nosotros tenemos una tarea que hacer. ¿Ok? Alguien me preguntaba, ¿verdad? En la parte de la planificación, más o menos yo personalmente invierto unas 20 a 25 horas para preparar un mensaje de 40 minutos. ¿Verdad? Eso es aproximadamente lo que uno dura. ¿Verdad? Entonces a veces, o sea, de verdad, es porque para hablar ese poco de cosas, hasta los chistes los anoto. ¿Sí? Son pésimos y entonces a veces no los digo, pero me los brinco. No, pero es verdad, uno gasta su espacio. ¿Y por qué también lo del bosquejo? Porque nuestra vida debiera de ser guiada también. El Espíritu Santo, ahora que estamos hablando sobre lo que la instrucción del devocional, el devocional debe ser también un asunto bosquejado. Entonces, el título siempre va a aparecer, el Espíritu Santo que se nos dio. La primera división, 2 puntos voy a tocar ahí, justificación del porqué de la serie y también 2 textos, Gálatas 1:7 y 2 de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 es la que nos da a nosotros el enlace para decir el Espíritu Santo que se nos dio, ¿verdad? Después aparece la segunda división, ¿verdad? Es donde vamos a levantar una pregunta o 2 preguntas. Señor, ¿realmente recibí tu Santo Espíritu? ¿Realmente conozco el increíble poder que vive en mí? 2 preguntas que vamos a hacer y que es lo que nos va a llevar a profundizar un poco en medio del tema. Después ahí tengo la historia de un granjero, ¿verdad? Después el otro punto, en el punto B, no estoy hablando de manifestaciones, para hacer una aclaración con respecto al tema, que no es solo un asunto de manifestación, sin dejar de lado la manifestación. Aquí nosotros creemos que la manifestación del Espíritu Santo es verdad. ¿Sí? Aquí creemos en hablar en lenguas, aquí creemos en los dones espirituales, creemos en don de discernimiento, creemos en un don, ¿verdad? En la parte palabra profética, creemos que todos tenemos el Espíritu y que Dios repartió dones a los hombres y a las mujeres. ¿Sí? Que Dios no hace acepción, ¿verdad? Y que por lo tanto todos y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en medio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Bueno, como 4 que lo creen. Ok, tercera división es segunda de Samuel capítulo 11, ¿verdad? Esto es donde vamos a tomar la historia muy conocida, pero tal vez, bueno, no, por más conocido que sea un texto, siempre Dios trae algo a memoria. Esta es la historia de David y de Betsabé y de Natán, ¿verdad? Hay una particularidad. David, el rey de Israel, que se le olvidó vivir en el Espíritu por un día y produjo una desgracia. Betsabé, la que sirvió de tentación. Y Natán, el pastor que sabe trazar la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces vamos a tener el no vivir en todo momento en el Espíritu. Natán, lleno del Espíritu, redefine qué es ser hijo, según de Samuel 12.
Y terminamos con una aplicación. El Espíritu Santo estaba persiguiendo a David, el Espíritu Santo está redefiniendo. Amén. Eso es lo que hoy vamos a trabajar. Esperamos que el Señor nos ayude con el tiempo. Ya gasté un poco, pero no importa. Empezamos entonces diciendo, hablando de la palabra redefinir. Redefinir. Redefinir es volver a definir algo cuyas características o circunstancias han cambiado. Entonces, cuando nosotros hablamos de redefinir, estamos diciendo, vamos a volver a definir algo cuyas características o circunstancias han cambiado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos cambiado el principio. Nosotros los hombres, Dios no ha cambiado. Dios sigue trazando su escritura y su palabra. El Espíritu Santo sigue hablando de lo mismo, pero nosotros los hombres hemos cambiado los principios. Por ejemplo, ¿cuáles principios? El principio del diezmo está cambiado por el hombre. El principio de la acepción de personas está cambiado por el hombre. El principio de los puestos y posiciones en medio de la iglesia ha sido cambiado por los hombres. El principio en medio de algunas formas de lo que es ser creyente, de lo que es vivir en el Espíritu, y de lo que es ser siervo, y de lo que es ser líder, y de lo que es ser iglesia, el hombre lo ha cambiado. Porque hoy por eso tenemos tantas cosas en medio de nosotros. ¿Verdad? Hay cosas que nosotros entonces necesitamos redefinir, porque hemos cambiado. ¿Y qué es lo que la Escritura a nosotros nos dice? El apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio. No es que hay otro, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio, de Cristo. Se tergiversa porque no es que hay otro evangelio, es que hay algunos que lo quieren tergiversar. Ahora resulta que ya la iglesia a veces no quiere congregarse porque piensan que pueden hacerlo en la casa. ¿Y dónde quitó Dios congregarse? Resulta que ahora la gente piensa que puede dar como quiera dar. ¿Y dónde dice eso? Resulta que ahora nosotros a veces es que no hay otro evangelio. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Jesucristo es el que ama a todos y nos da posibilidad a todos de expresarnos en medio de la comunidad de fe, en medio de un mundo herido. Pero ahora resulta que se ha tergiversado. Ahora solo algunos pueden compartir. Ahora solo algunos son los responsables por la iglesia. Eso es lo que el hombre ha hecho. No es que hay otro evangelio, es que el hombre lo ha tergiversado. Tenemos que redefinir cristianismo. Y cuando yo digo redefinir cristianismo, estoy también hablando no solamente de esto externo, de esto que está en alrededor, ¿verdad? Sino que estoy hablando de lo que está siendo torcido. Y lo que está siendo torcido tiene que ver con que a Jesús, aún el Jesús de la Biblia, están haciéndolo distinto. Hoy muchos están torciendo al Jesús de la Biblia hasta obtener una versión que les haga sentir cómodos. Muchas personas están haciendo a Jesús, al Jesús de la Biblia, algo, lo están torciendo, hermanos, para obtener una versión que les haga sentir cómodos. Para muchos hay un Jesús que no está pidiendo que lo dejen todo con tal de seguirlo. Para otros, el Jesús que dice que Él se hizo pobre siendo rico, es mentira para otros. Para otros, el Jesús que dice que en el mundo tendremos aflicción, para muchos es mentira. Es un Jesús el Jesús que se me acomoda es el Jesús que me sana. Es el Jesús que me da todo. Es el Jesús que me hace vivir en paz. Es el Jesús que me lleva por senda y que de verdad no me pasa nada. Nada me puede pasar. Pero resulta que ese es el Jesús que no está en la Biblia. El Jesús de la Biblia es aquel que le dijo a aquel hombre, deje que los muertos entierren a sus muertos. Usted si quiere sígame. El Jesús de la Biblia es el que le dice, si usted no deja a su papá y a su mamá y usted sigue dependiendo de una forma tan fuerte en medio de los núcleos familiares y no despegarse por la voluntad de Dios, usted no puede ser mi discípulo. Resulta que ese es el Jesús de la Biblia que a muchos incomoda. Al Jesús de la Biblia que les dijo a aquellos hombres mirándole a los ojos que ellos no venían por Él, que ellos no lo querían a Él, que ellos lo que querían era lo que Él les daba. Pero resulta que hoy la iglesia está ahí. La iglesia quiere un Jesús que les dé todo. Hoy tenemos que empezar a ver y a fraguar, hermanos, y poder decir, necesitamos redefinición de lo que es ser un cristiano.
Un cristiano piadoso, un cristiano santo, un cristiano que traza bien la escritura, un cristiano que anda en el orden santo de Dios, un cristiano que de verdad, hermano, entiende y conoce que Dios le ama, y como le ama, usted tiene que llevar un mensaje de salvación en medio de un mundo herido, porque Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero el Cristo, que a veces algunos de la Biblia quieren, está acomodado. Es el que me da, es el que me prospera. Que lo hace, lo hace. Nuestro Dios nos prospera. Nuestro Dios es un Dios que da lo que nosotros necesitamos y aún más allá. Igual como se mantiene fiel, así es de dadivoso. Nuestro Dios no es un miserable. Nuestro Dios es un Dios dadivoso. Un Dios que da manos llenas. Probadme en esto, dice el Señor. Y no les abriré las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos, y haré derramar sobre ustedes bendición. Algunos quieren traducir bendición solo en plata, pero ¿qué de tu salud? ¿Qué de tu estabilidad en la familia? ¿Qué de tu estabilidad económica? Eso es lo que a veces, hermanos, nosotros estamos dejando de lado. Y yo creo que aquí hay un mensaje para la juventud, y gracias a los de 18 en adelante que me contestaron para seguir el programa y el proyecto de fe. Fe para los 18 en adelante significa fuerzas especiales. Estamos haciendo un trabajo. Vamos en el nombre de Jesús a revolucionar este barrio, esta comunidad de fe, esta iglesia. Vamos a hacer algo distinto en el nombre de Jesús. Nosotros sí tenemos la respuesta. Nosotros sí hay en quién creer. Yo no sé si hay por quién votar, pero sí hay en quién creer aquí. Estamos torciendo de muchas formas al Jesús. Y necesitamos redefinir cristianismo. Cristianismo no es que usted piense que usted será salvo por siempre. Cuidado, hermanos. David sufrió una gran consecuencia y lo vamos a ver. Cuidado. Cuidado con algunas teorías que son filosofías huecas y baratas. Cuidado, porque hay algunos que quieren entrar en eso, hermanos. Y la acepción empieza a darse. Se empiezan a pensar que somos los que tenemos la verdad y la razón, y no es verdad. Error garrafal. Entonces, en medio de todo esto de redefinir, tenemos que ver cómo Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, noten este texto de Pedro. Este texto de Pedro es el que a nosotros nos va a dar el pase, como lo dije en la parte del bosquejo, para entender qué es lo que realmente se nos dio. Dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos dio y se nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro, hermanos, está haciendo aquí algo que nosotros debiéramos de capturarlo en el espíritu. Y es preguntarnos qué es lo que se nos dio. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Qué significa lo que pertenece a la vida y a la piedad? Eso es lo que a nosotros se nos dio. A nosotros se nos da de parte de Dios una salvación muy grande. Se nos da su espíritu. Pero se nos da también la parte inteligente para que nosotros logremos trazar en la vida cristiana una vida que cabalgue, una vida que sea realmente vida en el espíritu, vida salida del texto, vida pensada. Vean que dice, las cosas que pertenecen a la vida de la piedad se nos han sido dadas por el poder, mediante el conocimiento, hermano. Nosotros tenemos que entender que esta palabra conocimiento tiene que ver con usted y conmigo, tiene que ver con el estudio de las escrituras, tiene que ver con la inteligencia que Dios nos dio a todos y cada uno de nosotros para vivir una vida que de verdad sea admirable y de testimonio delante del Señor y delante de las personas. Amén. Por eso tenemos que cuidar nosotros esto, porque ¿qué es lo que a nosotros se nos dio? Bueno, dentro de todo esto, a nosotros se nos dio el Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si de verdad, Señor, realmente recibí tu Santo Espíritu, realmente reconozco el increíble poder que vive en mí, o es el Espíritu Santo tan solo una doctrina para mí. Cuando nosotros tomamos al Espíritu Santo como una doctrina, nosotros estamos tratando de decirle a Dios
Dios, hay algo que no está correcto y lo acepto como doctrina, pero no lo acepto como vida. Hermanos, la doctrina es la enseñanza que de parte del texto sagrado en la que una comunidad de fe o una persona vive bajo esa doctrina. Pero el Espíritu Santo no es solo una doctrina. El Espíritu Santo es la doctrina que nace del corazón de Dios, desde el texto sagrado, desde la inspiración, desde la revelación de Dios para los hombres. Y el Espíritu Santo tiene que empezar a ser más que una doctrina, tiene que ser una vida, tiene que ser una vivencia. Y entonces es valioso preguntar: Señor, ¿de verdad yo recibí tu Santo Espíritu? ¿Hemos recibido el Espíritu? Porque esta respuesta no puede ser solamente doctrinal. Si es doctrinal, hermanos, está bien en ese apartado. Sí, recibimos el Espíritu Santo, amén. Pero hay algo que nosotros realmente conozco, el increíble poder que vive en mí. Y aquí creo que es donde nosotros necesitamos empezar a redefinir. Hermano, porque el poder que vive en mí es el poder del Espíritu Santo. Para poder yo ir y saber que Dios es mi respaldo, que Dios no me falta, que Dios va adelante, que su Espíritu me redarguye de justicia, de juicio y de pecado, y que su Espíritu Santo es el que me lleva a toda la verdad. Pero si yo vivo bajo esa unción del Espíritu Santo, y cuando digo unción, llámese y dígase verdaderamente estar conectados con su santa voluntad. Amén. Cuando digo guianza del Espíritu, estoy diciendo metido en la oración, metido en el ayuno, metido en el estudio de la palabra, metido en las cosas de Dios, en congregarme, en estar, en vivir la vida cristiana, en hablar como un creyente, en hablar como las Escrituras hablan, en hablar y decir con salmos e himnos espirituales. En saber que debo amar a mi hermano y a mi hermana, y que yo debo respeto a todos, y que yo tengo que ver a mi hermano y a mi hermana mayor que mí. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros entendemos eso y vivimos sobre eso. Si hay algo en esto que yo estoy compartiendo y que usted y yo no estemos viviendo, es tiempo de redefinir cristianismo. Porque hay cosas que parecen, pero no son. El hecho es que usted puede tener algo muy valioso y no saberlo. Y no puedes disfrutar de lo que tienes porque no sabe cuán valioso es. Hermano, qué valioso es el poder del Espíritu Santo. Qué valioso es, hermano. Qué valioso es saber que el Espíritu Santo habita en mí. Qué poder de Dios es el poder que levantó a Cristo entre los muertos, dice la Escritura. El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu que vive ahora y habita en nosotros. Hay poder en Jesús, entonces hay poder en el Espíritu, pero hay poder en el Espíritu. No hay poder en la doctrina. Hay poder en el Espíritu, en la vivencia. La doctrina por sí misma es nuestro fundamento y la teología es nuestra columna vertebral. Estudiarla, vivirla, tienen que ir de la mano, hermanos. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Entonces, como saben eso, saben que tengo sed. Están discerniendo. Perdón, hermanos. Si cada vez que tomo agua tengo que decir perdón. No. ¿Qué me están viendo allá? Raro. Hay una historia acerca de un granjero, un agricultor. Dice que este hombre trabajó en una pequeña granja toda su vida. Por décadas dicen que labró el terreno rocoso, terreno árido, duro. Y este hombre por muchos años vivió labrando esta tierra y tenía su granja y tenía su sembradío. Y resulta que a la muerte de este hombre, que finalmente murió en desconsuelo, murió solo labrando la tierra, la propiedad pasó a su hijo.
Y cuenta esta historia que un día que el hombre, el hijo, estaba arando la tierra, encontró una pepita de oro. Dice que la llevó a valorar y le dijeron que la pepita era de oro puro. El joven pronto descubrió que la granja estaba llena de oro. Instantáneamente se convirtió en un hombre rico, hermano. Sin embargo, su padre perdió toda esa riqueza, aunque estaba sobre la tierra en que siempre vivió. Moraleja. Sabemos nosotros qué tenemos. Sabemos quiénes somos en el amado. Sabemos qué es lo que habita aquí en nosotros. Sabemos nosotros cuál pepita de oro, tesoro precioso está en mí. Si usted y yo lo descubrimos, seremos ricos. Si usted y yo no lo sabemos, aunque lo tengamos, seremos miserables. Y aquí está la gran pregunta, porque a veces nosotros debiéramos de reflexionar de forma profunda y ardua. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Usted sabe qué es lo que usted tiene? Hay un adagio popular que dice: usted no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y aquí yo quiero exaltar y resaltar que esa es una frase que también está en el texto sagrado. El que pierda su vida la ganará. Si yo sé quién soy y qué tengo, yo soy capaz de perderlo todo con tal de ganarlo todo. Pero a veces no estamos tan listos y dispuestos a perderlo todo. Nos aferramos a este siglo, nos aferramos a la comodidad, nos aferramos al confort. Pero cuando el Espíritu de Dios está habitando en nosotros, como esa fuerza, como esa luz, como esa lumbrera, y nos guía a ciertos momentos y a ciertas particularidades, y lo descubrimos, encontramos que entonces ahora nuestra vida sí tiene propósito. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son las que se nos dio para el conocimiento de la gloria del Señor. El apóstol Pedro así lo recalca. Y yo le decía, cuando nosotros, y si nosotros nos moviéramos en el poder del Espíritu Santo, a mí me parece que hay cosas que tendrían que cambiar y ver el fruto de una forma distinta. Cuando el Espíritu Santo está en mí, produce en mí esa forma en la que yo de verdad amo la obra del Señor. Amo a Jesús. Amo lo que Jesús quiere. Estoy locamente y perdidamente enamorado de mi Cristo. Porque el Espíritu Santo me guía y me lleva. Entonces, hermanos, haría muchas cosas que naturalmente hacemos. Yo le decía al grupo de alabanza, es que nosotros tenemos un poder fuertísimo en medio de nosotros como seres humanos. Y yo les decía de una u otra manera, bueno, si usted tuviera que salir de viaje, usted tiene la capacidad de estar 3 horas en el aeropuerto antes de su partida. Pero a veces a la iglesia no le llegamos a tiempo. Digo, cuando usted y yo planeamos el viaje a la playa, qué bueno, vacaciones, usted y yo tenemos la capacidad de levantarnos a las 4 de la mañana. Porque si si queremos agarrar el ferry que sale a las 6, apenas vamos a tiempo. 1 hora de viaje por la 27, ¿sí? Y 1 hora para hacer fila, si no, no pasamos al otro lado. Y no queremos perderlo porque necesitamos llegar temprano. Y eso es bueno, yo no creo que sea malo. Ni estar en el aeropuerto antes, ni estar de viaje a las 4 de la mañana. Pero ¿por qué no hay ese anhelo y ese deseo en mi corazón por las cosas de Dios? ¿Por qué eso mismo no funciona? Porque eso mismo no es como la forma de la vida corriente, sí. Igual como me voy 3 horas antes al aeropuerto, podría estar mucho antes en la iglesia. Porque si antes yo sacrifico y doy tiempo y me mato mi vida estudiando, los estudiantes universitarios son expertos en ahora dormir como 2 horas, dicen ellos que es suficiente, y estudian 14. ¿Por qué no tengo 1 hora para estudiar la Biblia y otra hora para orar?
invierto 2 en el estudio. Aleluya. El espíritu, no hay ese anhelo. La gente ya no quiere servir porque prefieren servir afuera que servir adentro. Porque las personas creen que tienen tanto, pero no saben que nosotros gastamos mucho tiempo haciendo un poco de cosas que son solo para nosotros. Es mi trabajo, mi economía, mi familia, mi. Todo soy yo. Es por usted, su trabajo. Mi familia, es que tengo que ver qué hay, qué le dejo. ¿Y qué? Sí, hermanos, está bien. Eso es no normal. Pero se están excediendo algunos. Porque ¿cuánto tiempo le dan al Señor? Algunos vienen a veces y vienen casi dormidos. Y yo digo, Señor, ¿será que el sábado se hicieron las vigilias de la noche? ¿O los atacó el sabadictus? Y hay algunos que están pesados. Y hay algunos que están aburridos. Algunos no le ven sentido a la iglesia ni al cristianismo, hermano. Nunca le eche la culpa a la iglesia, échale culpa al Espíritu. Para que el Espíritu te redarguya. Cuando el Espíritu te redarguya, te levantarás a las 4, orarás, ayunarás y vendrás aquí con júbilo y salvación y danzarás en el Espíritu y caminarás y gritarás, te postrarás, llorarás, abrazarás, perdonarás y harás todo lo que Dios en su Santo Espíritu quiere que hagamos. Esa es la vida fascinante y más linda y más importante, es gastarse en el reino. Con todo y los atenuantes, con todo y las trabas que hay. Amén. No se queden tan serios. Vean lo que pasó con David. Ay, me lo comí. Ese no. No lo vean porque les da más hambre y algunos ya están bostezando. Hermanos, de igual manera pasa con el Espíritu Santo y muchos de nosotros vivimos en ignorancia de lo que tenemos. Aquí mi mensaje no es que no trabaje, no es que no estudie, no es que no se ocupe de su familia. Aquí creemos en la restauración de la familia. Pero la restauración de la familia empieza con la verdad. Y la verdad es que es espiritual. Si usted no puede restaurar a su familia en lo espiritual, por eso muchos hijos andan haciendo todo lo que quieren. Porque ellos tienen sus derechos. Porque ellos quieren hacerlo así. Porque ellos piensan que es así. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y les hablamos a nuestros hijos al Espíritu, nosotros a veces, hermanos, estamos como en este país, está en una situación en la que yo estoy asustado. Aquí le aplaudimos a los que hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué es eso? Ahora ya me felicitan porque no me brinco el semáforo. ¿Qué es eso, hermano? Ahora ya felicitan a un empleado público porque no se roba la plata. ¿Qué es eso? Ahora le decimos a los hijos, wow, bravo, qué bueno que se sacó un 7 en la nota. ¿Qué es eso? ¿Vagabundos? ¿Faltos de propósito? El hombre y la mujer espiritual, jóvenes, ¿cómo nos van a felicitar por cosas que son las que tenemos que hacer para la gloria del Señor y honrar a nuestros padres? A los padres se honra. Con trabajo, con dignidad, con santidad. A los padres se honra de una forma adecuada. Si eres un estudiante, tienes que trazar tus notas con excelencia. Solo eso hace. Porque lo demás se lo hace mamá y papá. Hasta el cuarto se lo acomodan. A veces a los hijos hay que felicitar. Oh, wow, qué bueno, qué bien que tiene el cuarto. ¿Qué es eso? ¿Cómo que bien tiene el cuarto? Vaya, arregle el mío, el suyo y de toda la casa. A ver, ¿están conmigo, hermanos? Eso no estaba en el bosquejo, si ustedes se dieron cuenta. Pero es verdad. Ahora resulta que tienen que felicitarnos porque somos cristianos buenos. Y no somos los cristianos ladrones. Ahora tienen que felicitarnos porque hay pastores buenos. Es que hoy estoy viendo política. Pastores buenos y pastores que roban. El de la derecha y los de la izquierda. Ay, Señor Jesús, vale que este reino no es de este siglo. Bendito Jesús, que Él tiene todo su plan. Con suerte viene antes de febrero. ¿De qué? De abril. Y nos ahorramos el voto. Y observaría este país 1.100 millones de pesos que van a invertir ahí. Yo no sé en qué los gasta, pero a nosotros aquí ese diezmo nos caería bien. Terminaríamos la iglesia y ese baño y no tendríamos que pedirle nada a nadie. Hermanos, yo no estoy hablando
Por eso dije, no estoy hablando acerca de manifestaciones solo del Espíritu. Estoy hablando de la vivencia del Espíritu. Pero la manifestación es algo que tiene que darse, hermanos. Hablar con salmos, con cantos, con himnos espirituales. Amén, hermanos. Ahora, vean estas tres personas que aparecen en Samuel, 2 de Samuel capítulo 11, verso 6. Ahí está el hombre David, una mujer Betsabé y el pastor Natán. Hermanos, probablemente usted está familiarizado con la historia del rey David. ¿Qué fue lo que pasó con David? Su única aventura adúltera con Betsabé. El incidente provocó el embarazo de Betsabé. Tan pronto como ella descubre su situación, le hace llegar una nota a David diciendo, se la mandó por WhatsApp. No había. David, estoy embarazada. Y es tuyo porque mi marido hace días no se aparece por la casa. Me salió positivo, David. David salió de color la tirita. Ay, hermanos, el pecado disfrazado de belleza. Cuando David leyó la nota tuvo pánico. Su reputación como un hombre piadoso y recto estaba en peligro. Él era un hombre que había escrito más de 3,000 salmos y cánticos espirituales. Él fue el instrumento de Dios al matar los enemigos de Israel. Y él había ilustrado al mundo lo que significaba tener un gran corazón para Dios. Hermanos, pero ahora, en su estado de pánico, David pensó no tan solo en su reputación, sino en la del Señor. Si su pecado fuera expuesto, este estaría vinculado al nombre de Dios. Visiones de un gran escándalo inundaban su mente. David concibió un plan para cubrir la aventura con Betsabé. Yo me imagino que David empezó a decir, ahora sí, cuando salga la extra, la nación y toda la cosa, primera plana, el rey tendrá por fin su heredero con la mujer Betsabé. ¿Qué título, hermano? Ustedes pueden enfrentar y pensar y ponernos en la posición de David, que lo que tenía que hacer no lo hizo. El Espíritu de Dios le había hablado a David antes de esto. El Espíritu de Dios le había dicho, y en el texto sagrado aparece, la instrucción era que el rey tenía que salir a la guerra. Pero ese día él no quiso hacerle caso al Espíritu. Como hoy la iglesia muchas veces no le hace caso al Espíritu. Y entonces cuando nos pasa lo que nos pasa, decimos, ¿por qué no hice caso? La consecuencia es eminente en la desobediencia del Espíritu. Y a veces porque a usted o a mí no nos sucedan cosas que nos puedan traer grandes consecuencias, no significa que yo no estoy cayendo en el gran error de dejar de lado el Espíritu Santo, que es el que me redarguye. Pero nosotros somos los que tomamos decisiones, como David lo hizo. David dijo, no, mira, la verdad es que voy a mandar a otros, ya tanta gente que yo he matado, que vayan a matar otros. Voy a quedarme por aquí, me daré la vuelta por allá para ver qué puedo ver. Sí, decisiones que usted y yo tomamos, y perdón. Y discúlpeme, por favor, si quiero ser o señalar algo tan así. Muchas veces usted y yo no nos paramos y decimos, Señor, tu palabra dice que yo debo de estar en las cosas tuyas. ¿Y por qué a veces no lo estoy? Señor, tu palabra dice que yo debo de dar, porque a veces no doy. Señor, tu palabra dice que yo debo de congregarme, porque a veces no me congrego. Señor, tu palabra dice que yo debo orar, porque yo no oro. Señor, tu palabra dice que yo debo de aprender la palabra y estudiar las escrituras porque hay vida en ellas. ¿Por qué no lo hago? Porque nosotros nos queremos dar vacaciones a veces. Y David ese día se da la vuelta. Y resulta que ve aquella mujer. Dicen que Betsabé era una mujer bien bonita. Y para peores estaba ahí. Y desde su balcón, dice la escritura, que vio a Betsabé, que se estaba bañando. Y me hace mucha gracia porque la lectura es, se estaba bañando desnuda. Yo digo, sí.
Ahora, hermanos, este hombre, esta mujer tenía en el estado de pánico. David pensó no tan solo en su reputación, sino en la del Señor. El pecado expuesto iba a tener un problema. Así él lo estaba visionando. Visiones de un gran escándalo inundaban su mente y David concibió un plan para cubrir su aventura con Betsabé y lo puso en acción, enviándole un mensaje a Joab, el general el jefe del ejército, y el mensaje decía, ay, hermano, qué error, qué terrible. Dirían los que conocen de leyes, premeditación y alevosía. No conozco a ninguna de las dos, pero parece que eso es grave, ¿sí? El licenciado y la licenciada se quedan así como, sí, sí. Parece, hermanos, envíame a Urías, Eteo. Envíame a Urías, Eteo, que ahora sí está feo. Pero yo creo que estaba más feo David en el tema. Manda a llamar a Urías. Urías era parte de un destacamento de los soldados de élite. La escritura lo cita como uno de los 7 hombres más fuertes de David. Cuando Joab recibió el mensaje, o bien seguro que debería sospechar algo malo. Él conocía el corazón de David, incluyendo sus tendencias lujuriosas. A pesar de todo, el general hizo ir a Urías a Jerusalén para averiguar qué tenía que decirle David. Cuando Urías llegó a David, lo recibió en su residencia real e inmediatamente empezó una conversación militar. Él le preguntó, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo está el general? Hermanos, noten al hombre que peca, porque la iglesia del Señor hoy no quiere, por eso hay que redefinir cristianismo. Lo que realmente debiera haber hecho este hombre es decirle, Urías, me acabo de acostar con tu mujer y quedó embarazada. Un hombre espiritual, una iglesia espiritual confronta su pecado. La habilidad de esconder el pecado es algo que en el hombre está metido muy profundamente y el hombre hace cualquier cosa con tal de mentir y con tal de engañar. Tiene la capacidad de llorar, de mentir y de sudar y de postrarse y de entrar en crisis con tal de que su engaño y su mentira se conviertan en una verdad. Es porque si no hay redarguir del espíritu, hay un problema muy serio. Y vean lo que hace David. Le dijo a Urías que pensaba que habría hecho algo incorrecto, nunca se lo iba a decir. Sino que le dijo, te enviaré comida especial para que disfrutes con tu esposa. Pero cuando Urías se fue, no lo hizo así en su casa. Dice la escritura que en vez de esto, él durmió en casa de los guardias en las afueras del palacio. Y cuando David supo que ese día siguiente llamó a Urías y le preguntó, ¿por qué no fuiste con tu esposa anoche? Y dicen que Urías le contestó, porque me dijo que estaba embarazada y usted, yo no quiero problemas. No. Pero si Urías hubiera caminado en el espíritu, hubiera discernido. Y de hecho, aquí está el espíritu de Dios en la vida de Urías. Dios no puede ser burlado y el Espíritu Santo nunca podrá ser engañado. Cuando este hombre, entonces Urías le dijo, no, David, ve qué hombre más espiritual. El arca de Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor. Y yo entonces, mi señor, yo no voy, yo estoy en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en casa mía para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Diríamos en este contexto, cosito, ¿ah?
Urías solamente podía pensar en sus compañeros. Su lealtad puso carbones ardientes sobre la cabeza de David. Ahora el pánico del rey aumentó rápidamente. Ordenó a Urías que se quedara en Jerusalén una noche más. Entonces puso en acción otro plan. ¿Qué cosa con nosotros los hombres, verdad? Plan B. Y el plan B, hermanos, porque tengo que correr, ya me agarró la tarde, Dios mío. El plan B tenía que ver con otro asunto. Si para nosotros es difícil concebir que un hombre piadoso y justo como David pudiera caer en tan horrible pecado. Y el plan que seguía es que le dijo a Urías: te voy a invitar para que vengas a compartir conmigo. Y le dio órdenes a los guardias del palacio. Después de que Urías tomó y se embriagó, que llevaran a ese hombre a su casa y a su cama. Pero nuevamente las escrituras dicen, en 2 de Samuel 11:13, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no paró en su casa. En ese punto el pánico de David aumentó más allá del control. Él sabía que tenía que tomar una decisión drástica. Plan C. Ya dudando de Urías. Yo me imagino a David dudando de Urías. Qué raro, este hombre no quiere a su mujer, no quiere ir a dormir. Lo mandé hasta borracho y se va a acostar con los... Primero lo mando, se va a acostar con los guardas. Después lo mando otra vez y vuelve a acostarse con los guardas. Tercer plan. David le dio una carta sellada a Urías con instrucciones de entregarla a Joab. Joab, el leal Urías, no sabía, pero su comandante en jefe acababa de entregarle su propia sentencia de muerte. Hermano, usted puede concebir al hombre que escribió 3000 textos sagrados inspirados por el Espíritu Santo en eso, por un momento en que no se dejó guiar por el Espíritu. Y David no es la excepción. Usted y yo estamos en el mismo punto. En un momento, dice la escritura también que la mosca hace heder el perfume del perfumista. Son las pequeñas zorras las que hacen que esto no funcione. Tus mentiras pequeñas. Y las mías también, ¿verdad? Es que se me quedaron así, pero... Tus mentiras pequeñas, para no señalarme con ninguna, son las que hacen que las cosas no funcionen. Y después nos quejamos del Señor, pero ¿por qué a mí? Por mentiroso. Señor, pero usted es muy mentirosa. Pues, usted no hizo lo correcto. Usted sabía cuánto tenía que dar y no lo dio. Usted sabía que tenía que estar en iglesia y no fue. Usted sabía que tenía que ir allá a predicar y no lo hizo. Sí, hermano, ¿usted cree que eso es muy superfluo? No, no, para Dios eso es muy importante. Si la escritura lo dijo, póngale la firma. Si la escritura dice que usted tiene que estar, orar, bendecir, dar, caminar en santidad, Dios no le va a pasar eso a nadie por ignorancia. Amén. Qué lindo el Espíritu Santo, que no nos deja porque nos ama. Hermanos, voy a resumir. Me regalan ahí unos 3 minutitos. 5, 10, 15, 1. Resulta que entonces Urías lleva esta carta. ¿Usted sabe lo que es que le dieron la carta ahí? Tenga, el rey David. Dale en esta carta donde decía, póngalo al frente del batallón en donde la guerra esté de lo mejor. Y si pueden, mándele un mensaje a los del otro lado, que no importa a quién no maten, que apunten todos para Urías. Ese fue el mensaje, hermano. Y dice la escritura que decía ahí, le dijo al oficial, al jefe, al comandante, el que estaba ejerciendo todo el poder, y déjenlo solo al frente de la guerra. Todo el mundo jala. Cuando lo vean a Urías ahí, usted se va. ¿Qué cabeza, hermano? No somos así los cristianos. Montón de veces, hermanos. Miles de veces. La gente te deja tirado y botado. Y ponen mentiras de excusas. Cuando se siente es una balacera, hermano. Porque todo el mundo se puede ir de la iglesia, pero el pastor no. Por ejemplo.
¿verdad? Ay, que voy a otra iglesia, es que no me gusta, es que no quiero, es que no puedo, es que... Y el pastor, gracias a Dios, porque eso es lo que dignifica. Hermanos, David pudo tomar su pecado ligeramente, pero Dios no, hermanos. Usted y yo podemos tomar el pecado livianamente, pero Dios no. El Espíritu Santo no. Y usted a veces si quiere consolarse con cosas, dice, no, no está tan mal, la verdad es que yo tenía razón. No, es que si yo, no, pero yo creo que si busca consejos, no, para alguien que le diga, no está tan mal, usted no está tan mal, usted está como un poquito mal, pero no tan mal. Dios no. Dios te dice, pecado es pecado. Hay muchas cosas en la vida de los creyentes de la iglesia del Señor que no están correctas y que no le estamos diciendo pecado. Hay manifestaciones, hermanos, que son deshonestas en medio de la congregación de las iglesias. Yo haciendo una revisión de esto, hermano, de las formas de las manifestaciones espantosas y horripilantes que se están dando. Hermanos, es doloroso. Y ya lloré, por eso no voy a llorar ahora con esto. Lloré. Ahora resulta que algunas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo le llaman manifestación del Espíritu Santo y algunos empiezan a ser como perros, otros como águilas, otros como lobos. Y entonces dicen, esa es la unción del Espíritu que ha caído. Otros salen en carrera, hermanos, en una dinámica en donde la gente los persigue y los persigue para echarles plata en sus bolsillos. Y eso llama una nueva unción. Es verdad, hermano. Y lo hacen en las iglesias que tienen mucho renombre. Y tal vez aquí nos ladramos como perros, pero también nosotros nos vamos a otro extremo. Aquí a veces no levantamos ni las manos, iglesia. Aquí muchas veces, hermanos, estamos cuestionando y señalando todo, y esto también es pecado. Pero qué horror ver esas iglesias enormes, gigantes y grandes, hermanos. En donde la gente las ponen a hacer filas de filas, hermanos, para que den, manipulándoles. Para que puedan dar de lo que Dios les ha dado. Pero a veces también en la vida cristiana y en las iglesias que no hacen eso, también hay otro extremo. Hay gente que no suelta, man, no es chandy, nada. Es doloroso. Porque las manifestaciones del Espíritu Santo tienen que ser, Dios les dijo a través de la Escritura, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 11:27 de 2 Samuel. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Pero gracias a Dios que David tuvo un pastor que no tenía miedo a los hombres. Ese es el espíritu de ese pastor Natán. El profeta era el pastor de David. Todos los consejos que David recibía, los recibía de él. El pastoreo de David estaba a cargo de Natán. Pero Natán no tuvo temor de exponer el pecado, incluyendo el pecado del rey. Veo a Natán como un tipo de pastor piadoso que padece por los pecados de su congregación. Hubo de entristecerlo profundamente. Un hombre a quien todos consideraban como piadoso y justo, que estaba encubriendo su pecado. En este momento Natán debería tener lágrimas en los ojos cuando le dijo a David, después de haberle contado la historia. ¿Se conocen la historia, hermanos? La historia en la que Natán le empieza a contar y le dice a David, fíjate que hay un hombre que tenía tantas ovejas. Y resulta que había un hombre tan pobre allá y solo tenía un cordero. Solo tenía una. Y ha de creer que ese hombre que tenía muchas le quitó la una. Y dicen que David se indignó y David se escandalizó. Si usted quiere ponerle un nombre a eso,
cuando predique alguna vez usted eso, llámese hipocresía. Se escandalizó y dijo: ¿quién es el que ha hecho eso? Tráigamelo para acá. Ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece que se les quite todo el pellejo. Ese hombre merece muerte. Eso no es perdón de Dios. No hay perdón de Dios para ese hombre. En las muchas palabras abunda la ignorancia. El momento en que Natán tenía que decirle: ese hombre rico merece la muerte, le dijo David: vive Jehová, que es digno de muerte quien tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor del cordero por haber hecho tal cosa y no mostrar misericordia. Ese es mi Dios. Mi Dios sabe poner en la boca lo que realmente a veces nosotros tenemos que oír como sentencia. Mi justo juicio, 4 veces más. ¿Y qué dice la Escritura? En el momento en que Natán le pudo decir: hermano, ese día del juicio llegará para todos los que no nos arrepintamos y mintamos contra la verdad de Dios. Y le dijo Natán: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y has tenido en poco la palabra del Señor. Cuando estaba haciendo eso, ahí fue cuando yo lloré. Usted tiene en poco la palabra del Señor. Yo tengo en poco la palabra del Señor, iglesia. Necesitamos dar lugar al Espíritu Santo, hermanos. Ya. Dar lugar. El Espíritu Santo nos quiere llevar a toda la verdad. Dios quiere que seamos llevados y que vivamos en la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Porque la verdad hace que las familias se redefinan. Porque la verdad hace que la familia sea consolada, porque la verdad hace que la familia sea restaurada, pero es en la verdad. No tratemos de curar las cosas en las circunstancias. La restauración inicia en la verdad, no en la circunstancia. Queremos arreglar las cosas, hermanos, cuando se nos vienen encima, en vez de ser preventivos y arreglar las cosas en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo nos guíe hoy, mañana y todos los días. Hermanos, ese fue el momento en que David fue tocado y se quebró. Cuando leemos los escritos de David de este tiempo, vemos el clamor de un corazón roto. Mis huesos están débiles, decía David, no puedo dormir. Cada noche cubro con mi almohada con lágrimas. El Espíritu Santo estaba persiguiendo a David, hablando a su corazón, animando a arrepentirse. Estaba diciéndole el Espíritu Santo: David, hay que quebrantar un corazón. Había hablado Dios al corazón y lo había animado a arrepentirse. Él no pudo escapar a la persecución misericordiosa de Dios. Y tampoco nosotros podemos escapar. Hermano, cuando a usted y a mí se nos descubren cosas, cuando a usted y a mí se nos cae la máscara, solo piense en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque lo único que Dios quiere es que usted no siga ese camino de engaño, de mentira o de infamia o de manipulación, de chantaje, que es animal, carnal y diabólico. Pensemos que la misericordia de Dios está ahí para aquellos que de verdad queremos y amamos la obra de Cristo. Demos lugar al Espíritu Santo. Redefinamos cristianismo pensando en el Espíritu Santo como manifestación de la comunidad de fe en todo lo que la Escritura dice, en el estar, en el dar, en el amar, en el servir, en los dones repartidos en medio de la iglesia. La verdad sigue estando en la comunidad, en la iglesia, en la palabra de Dios repartida en revelación en las personas. Cuidado con las cosas que usted trata de hacer. Cuidado con menospreciar al hermano o a la hermana. Cuidado con menospreciar al esposo, a los hijos o a la esposa.
Cuidado, que el Espíritu Santo es celoso. El Espíritu Santo quiere llevarnos a la unidad. Y vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo en próximas, si el Señor nos regala la vida. Amén. Amén.